Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano conocido como el CCC presentan desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género. Su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, Nuestra Fe. Ahora con ustedes el pastor Ignacio Hughes con el tema ¿Dónde está tu confianza? Padre, te amamos y te damos gracias porque eres bueno. Señor, nuestra confianza se fortalece. Gracias, Padre, que recibimos la revelación de tu palabra. Recibimos que el precio ha sido pagado en Cristo y recibimos que todo es nuestro. Y te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Y hablamos la sabiduría y la revelación a nuestra alma. Y recibimos la palabra implantada en el nombre de Jesús. ¿Alguien diga amén? ¿Lo recibió? Puede sentarse. Vaya a Lucas capítulo 6 y ahí es donde voy a empezar. Lucas en el capítulo 6 y en el versículo 46. Lucas 6:46. ¿Ok? ¿Lo tiene ya? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Voy a irme bien rápido, voy a repasar algunas cosas. ¿Se acuerdan? Les di la definición de la palabra Señor. ¿Cuántos se acuerdan? Tanto en el hebreo como en el griego, les di unos versículos donde se dijo la palabra Señor. En el Antiguo Testamento hay muchos también donde usa la palabra Adonai y otras palabras. Pero esa palabra quiere decir dueño, soberano, amo o propietario. Ponte a pensar estas palabras, son bien tremendas y son bien importantes, porque dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Eso es algo bien tremendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que me llamas Señor? ¿Y sabes por qué es? Simplemente no entendemos de verdad la palabra Señor y lo usamos religiosamente. Pero dice, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Dice, pastor, ¿y qué me ha dicho el Señor? Bueno, empecemos obedeciendo lo más mínimo de la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Cuando empezamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice, lo mínimo que dice la palabra de Dios, vamos a poder desarrollar qué dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos entienden? Y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y vimos que Pablo en Hechos el capítulo 9, Hechos capítulo 9, nota esto. ¿Y cuántos saben que la palabra nos tiene que instruir? Mira, mi hermano, el día de ayer, no te voy a decir esto, para que no hagas un ejemplo. Es raro que yo casi no veo la televisión, ciertos programas los grabo. No sé qué tengas tú, si todas las cosas que hay, una de las cosas que tengo yo llamar es DirecTV. DirecTV lo puedes grabar o puedes regresar, si algo no oíste bien lo regresas y todo eso. Y andaba buscando algo que yo había grabado. Y entonces lo que estaba cambiando y estaba viendo, la televisión estaba en un canal cristiano en inglés. Y estaba esta dama, esta mujer, que es una mujer del cuerpo de Cristo que enseña la palabra, muy reconocida en todo el mundo. Creo que es una mujer de Dios. Con todo eso, yo no es una de las personas que yo oigo ni sigo. Y ayer me di cuenta una vez más por qué. ¿Ves? Estaba diciendo cosas que si tú lo hubieras oído, yo creo que la mayoría de los cristianos, y estaba en un lugar, yo creo que era una iglesia, un estadio muy grande, y todas las cosas que dijo ni siquiera las comprobó con la palabra. Y no hubo Biblia. Y de hecho, algunas de las cosas que dijo inmediatamente cuando yo estaba oyendo en mi espíritu, yo estaba trayendo a memoria versículos que contradecían lo que estaba diciendo. Y es sorprendente que si fulano o fulana dijo algo, ya todos lo decimos y lo creemos. ¿Y dónde está en la palabra de Dios? Tu fe va a estar fortalecida si está en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es aquí donde hay vida. ¿Ves? La Biblia no va a hacer nada en tu vida necesariamente a menos que dejes que esas escrituras, escribí algo la otra vez, hice una nota aquí, se los voy a leer. Ok, mira, escucha esto que voy a decir. Gloria a Dios.
Se nota, pastor, que exactamente, que no paso tiempo en esto, no sé ni usarlos. La Biblia no hará nada por usted a menos que permita que las palabras salten de las páginas y entren en su corazón. Una vez más, la Biblia no hará nada por usted a menos que permita que las palabras, las palabras que están en la Biblia, salten de las páginas y entren en su corazón. Y eso solo viene por relación con Dios, comunión y meditación en la palabra de Dios. ¿Sí? Mira, ahí está. No va a hacer nada por usted a menos que permitas que las palabras que están en la Biblia, o sea, estas palabras que están aquí, de verdad salten adentro de aquí, en tu corazón. Y eso es lo que la Biblia le llama ser un discípulo de la palabra. ¿Sí? Que las palabras salten aquí a tu corazón y empieces a meditar. Todo eso viene por meditar la palabra. ¿No has visto esa gente que anda trabajando y tienen que tener un radio y todo el tiempo tienen que estar oyendo música y tienen que ir en el carro y oyendo música y estar oyendo la más perrona y todo eso? ¿Sí? Dice la Biblia, qué curioso, porque la Biblia dice en el Salmos que es 76, versículo 10, dice: estad quietos y sabed que yo soy Jehová. ¿Sí? Oh. 46, 10. Let me show you this. ¿Y cómo podemos estar quietos y oír? Sí, 46, 10. Sí, estar quietos y conocer que yo soy Dios. No puedes estar quieto oyendo basura y media. Hay gente que tiene la televisión prendida todo el día. No estoy en contra de ver la televisión, yo veo la televisión. Ayer tomé un tiempo para ver una película de Cantinflas. ¿Ves? Son las que más me gustan, las de Tintán. Pero ves, pero imagínate que me la llevara viendo películas de Cantinflas, de la abundancia del corazón, que dice: habla la boca. ¿Ves? Iba a estar aquí, iba a estar cantinfleando. Una de mis caricaturas favoritas siempre ha sido el coyote y el correcaminos. Y a veces si tengo tiempo veo algo. Pero, ¿qué crees? Pero si es todo lo que me la llevo, dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando venga una enfermedad o venga una situación, lo que voy a hacer es bip, bip. ¿Ves todo lo que iba a hacer? Y es lo que la gente, por eso gente se desespera y reacciona como reacciona cuando pasan circunstancias, porque no tienen la palabra dentro de ellos en su corazón. Y lo único que enseñan las iglesias, en la mayoría de ellas, es pura religión, puro Dios te va a bendecir algún día, lo que estás pasando Dios te lo puso, Dios tiene un propósito. ¿Has oído esa basura? Dios no tiene ningún propósito enseñándote con la enfermedad, ni con los problemas. Puedes aprender de un problema a no volverlo a hacer, o ya viste lo que sucedió, pero Dios no tiene un propósito enseñándote con eso. Dios te enseña con su palabra, amén. Y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro y este libro es el texto. Este es el libro que llevamos en la escuela, mira. Tienes que saber quién tú eres en Cristo. ¿Sabes de qué se trata la gracia de Dios? No solamente de su amor incondicional, de que ya todo fue pagado en Cristo Jesús. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabes de qué se trata? Además bien de todo el poder y esa bendición que está dentro de nosotros por medio de palabras, ¿sí? Sacar todo ese bien que está dentro de ti. ¿Se acuerdan en Efesios capítulo 1, que es versículo 19? Dice que el mismo poder que habitó en Cristo, que resucitó a Cristo de los muertos, dice que ahora mora dentro de nosotros. Efesios 1, verso 19. ¿Sí? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Verso 20. ¿Cuál es esa supereminente grandeza de su poder? Verso 20. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está esa grandeza de su poder? ¿En dónde? Está dentro de nosotros. Dios puso dentro de nosotros. Ese mismo poder que levantó los muertos a Jesús está dentro de nosotros. Romanos 8:11 también dice: y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Cristo Jesús muere en ti, el que levantó los muertos a Cristo Jesús va a vivificar tu cuerpo mortal que está aquí. Y yo he ido por centenas de iglesias desde el 2004, establecimos esta iglesia aquí ya legalmente de tiempo completo, 2004 hasta ahora, pero durante ese tiempo he viajado mucho, y antes de venir a establecer como pastor aquí, estuve viajando por 3 años, predicando en muchos lugares, en el área de Mesa, en el área de Phoenix y en otros lugares. ¿Y qué crees? Por centenas de iglesias he oído siempre a la hora: oh Señor, sana a esta persona, oh bendice a esta persona.
Oh, ayuda a esta persona. Como que Dios es el problema. Dios no es el problema. Es nuestra ignorancia. ¿Sabes de qué se trata cuando la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? Se trata de renovar el alma. De conocer. Hay gente que ora por paz. Oh, dame paz. ¿Cuántos de ustedes quisieran más paz? Y está bien fácil. ¿Ves? Ahorita te voy a decir por qué digo esto. Aleluya. Le voy a llevar un momento ahí a la segunda epístola de Pedro, capítulo 1. En el versículo 2. Gracias, Señor. ¿Cómo dice? Gracia y paz, segunda de Pedro capítulo 1, segunda de Pedro 1, verso 2. Gracia y paz os sean multiplicadas ¿en quién? ¿En quién? En el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes la cantidad de cristianos que he oído a través de mi vida cristiana orar y decir, oh Señor, dame más paz. Oh, te pido paz. Cuando dice gracia y paz o sean multiplicadas ¿en qué? ¿De qué se trata entonces, hermanos? De conocer, hermanos. De entender. Una vez que entiendes y que sabes y que empiezas a poner estas mismas cosas en tu corazón y dejas que esas palabras salten a tu corazón, hermano, empieza a hablar esas cosas. ¿Sabes de qué se trata entender? Yo me acuerdo cuando aprendí a través de mi pastor que era espíritu, alma y cuerpo. Me cambió la vida. Espíritu, alma y cuerpo. Soy espíritu, poseo un alma. Me habían dicho que tenía que ir a salvar las almas. Y resulta que salvar las almas en la Biblia habla de renovar el alma. Es más bien cuando le hablamos a una persona y que nace de nuevo esa persona, estamos salvando los espíritus. ¿Cuántos me entienden? El espíritu humano. Y soy un espíritu y poseo un alma. Y cuando empiezas a someterte, ves, pero si Jesús no es tu Señor, no te vas a someter a la palabra de Dios, te vas a someter a las ideas y a la religión. Y a lo que todo el mundo diga y a los sentimientos. ¿Sabías que hay una lucha entre el espíritu y el alma? Y cuando habla en Romanos, por ejemplo, el capítulo 8 habla del espíritu, mucha gente piensa que es del Espíritu Santo. Y vean la ignorancia. El Espíritu Santo no tiene contienda con nadie, no necesita contienda con nadie. Es el espíritu humano. Y cuando habla de la carne, mucha gente piensa que no sé qué es la carne. Y la carne está hablando de la unión del alma con este cuerpo. Y se ponen de acuerdo. Son tres entidades, tú eres un ser tripartito. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y todo vuestro ser, dice, espíritu, ¿qué dice? Alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ves? Tú eres un espíritu, posees un alma y vives dentro de un cuerpo de carne. Tú no eres ese cuerpo que yo estoy viendo, ni yo soy este cuerpo que tú estás viendo. Dentro de mí, dentro de ti hay un espíritu. Que si Jesús es tu Señor y has nacido de nuevo o eres salvo, mejor dicho, porque te dije la sesión pasada que muchos cristianos, una cosa es ser que sean salvos y otra cosa es que Jesús sea su Señor. Son dos cosas diferentes. Puedes haber recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, pero eso no quiere decir que eres tú su Señor si no te sometes a su palabra. Amén. Pero dice todo vuestro ser, dice espíritu, alma y ¿qué dice? Y cuerpo. Sean guardados irreprensibles. Pero olvídate de esa parte. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que quiero que veas. Tú eres un espíritu. Dentro de ti es donde, en el espíritu es donde habita Cristo. Es en el espíritu, no en el alma. Tu espíritu aquí. ¿Se acuerdan primero a los Corintios capítulo 6 verso 17? Dice el que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu es con él. Esa es tu identidad. Tu identidad está en el espíritu. Tu identidad no está en tu apariencia física. Hay gente que pone horas en la apariencia física. Hay gente que pone en el gimnasio y en hacer ejercicio. Y no estoy en contra de eso. Yo hago ejercicio, pero no pongo y la única razón es para mantener un cierto peso. Y no lo hago todos los días. Y lo hago por tiempo muy corto. Yo no me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, nunca faltan, pero es raro que vengan a la iglesia. Porque su mirada está en su cuerpo, en la carne. Y eso es lo que la Biblia le llama ser carnales.
Amén. Ahora tú dices, pastor, pues vamos a venir así con un peinado talco, tal como nos levantamos. Así con la unción de la chimoltrufia. No estoy hablando de esas cosas. Pero estoy hablando cuando gente pone, esa es su apariencia, en lo chulo, en lo guapo y cositas de esas. Eso es ser carnal. Dios no pone la mirada en eso. No estoy diciendo que nos vengamos todos tirados. Hay gente que dice, es que yo admiro la belleza. Yo no admiro la belleza. Puedo reconocer la belleza. ¿Cuántos entienden? Yo no lo admiro. ¿Sabes qué admiro? Un hombre y una mujer que aman a Dios. Un hombre y una mujer que se someten y que Jesús es su Señor. Una cosa es reconocer la belleza física, reconocer el talento de alguien, y otra cosa es admirar. Son dos cosas diferentes. Yo admiro a una persona que ama a Dios. Yo admiro a una persona humilde, una persona que Jesús es su Señor. Eso admiro. Amén. Puedo reconocer. ¿Cuántos entienden la diferencia? Puedes reconocer algo, la belleza física, o puedes reconocer la belleza de una casa o de un carro, pero admiro un hombre y una mujer que aman a Dios. Amén. Porque la vida viene del Señor. Aleluya. Y todos nosotros, y muchos de nosotros, y muchos de los que me oyen en radio en otros lugares, en otros países, toda la bendición que tienes hasta ahorita ha sido por el Señor. Pero yo le doy gracias a Dios de una cosa. Yo nunca he sido una persona talentosa. Yo le platico a mis hijos, ahora le estaba platicando, dice, papi, ¿tú estudiabas algo? Estábamos hablando de exámenes. No, le dije, yo hacía trampa. Yo cuando la maestra decía, no traigan la calculadora, era cuando la traía. Ajá. Y me ponía acordeones aquí, me ponía cosas aquí así. No lo van a hacer ustedes, el pastor lo es. Es Ignacio Hughes BC, Before Christ, antes de Cristo, ¿ok? Ignacio Hughes AC, ¿ok? Antes de Cristo. No asociación civil, pero antes de Cristo. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, pero había hacía trampas, le pagaba al más estudioso, al nerd, para que me pasaba así que todo el tiempo, todo lo que hice en mi vida fue mediocre. Lo que hacía bien era todo lo que fuera desastre, mundanalidades, eso me salía muy bien. Pero cosas serias no. Era imposible si me hubieras traído levantar una iglesia, un edificio como este y un ministerio de alcance hacia otros lugares. Era imposible. ¿Sabes por qué? No soy yo, es el Señor en mí nada más. Es a través de mí. Aleluya. Cuando vas a lavar tu carro, vas a tomar agua, que andas en la calle, tomas agua de una manguera. No es la manguera, es el agua. ¿Cuántos están entendiendo eso? Gloria a Dios. ¿Sí? Pero hay gente que creen que ellos son la gran maravilla del mundo. Yo conozco gente que, ellos piensan, Señor, ya sé por qué me escogiste, Dios mío. Soy la última Coca-Cola en el desierto. Wow, puro orgullo, ¿ves? Aleluya. Bueno, gloria a Dios. No fue muy bien eso, pero bueno. Pero ¿sabes de qué? Si quieres más paz, empieza a conocer más lo que la palabra de Dios dice. Empieza a ver qué es lo que la palabra de Dios dice y ponlo aquí en tu corazón y empieza a hablarlo. Y dices, ¿sabes de qué se trata? Entonces, de desatar lo que está dentro de ti. No sé cuántos de ustedes sepan lazar, monten a caballo y sepan lazar, pero ves, o han visto en una película o algo, pero ves, cuando tú lazas, no es el caballo pegando al becerro así. ¿Ves? Es una unión del caballo, pero tienes que lazar. ¿Cuántos entienden? Pero si vas en el caballo y te tiras así y no traes una buena piola para lazar, una buena chavinda, pues ¿sabes qué? No vas a lazar nada. ¿Cuántos entienden? ¿Ves? Ese caballo es tu fe y ese lazo es el Espíritu Santo. ¿Entendiste? Pero no puedes trabajar una cosa sin la otra. Porque puedes tener un lazo y verás, trata de lazar un becerro así a pie. Número uno, no lo vas a hacer. No lo vas a alcanzar. Y si lo alcanzas, te va a pegar una arrastrada. Si lo llevas si lo quieres sostener con tu propio cuerpo, no lo va a pasar. ¿Cuántos entienden? Los que entienden de esas cosas y tal vez has visto en películas o algo. Mi punto es que el Espíritu Santo no trabaja solo. El Espíritu Santo usa fe. El Espíritu Santo no nada más se mueve, su poder es desatar ese poder. Y cuando hablas palabras llenas de fe y actúas en fe, no nomás es hablar palabras, porque si hablas palabras pero no actúas, es puro servicio de labios, es pura fe muerta, fe fingida. Pero cuando hablas, hermano, y con la palabra,
es cuando el Espíritu de Dios usa esas palabras, pero tú tienes la autoridad aquí. Ni siquiera el Espíritu Santo tiene la autoridad. Él no te gobierna, a menos que tú te sometas a Él. Pues Dios hace lo que quiera. Le dije a uno, no te hace a ti diezmar, así que no hace todo lo que quiere. ¿Cuántos están entendiendo eso? Tú veniste ahora, tal vez obedeciste el testimonio interno del Espíritu Santo de venir, pero si no hubieras querido, no hubieras venido. Él te puede influenciar, pero no te va a obligar. Esto es contrario a la religión. ¿Ves? La religión se agüita conmigo. Bueno, me acuerdo que una vez andaba aquí en Douglas y una persona me oyó hablar y se me quedó viendo así, dice, y luego terminé de hablar, estaba hablando por teléfono y estaba en una tienda aquí y dice, ¿usted es el pastor Hughes? Sí. Oye, ¿usted sale en tal radio, en tal ciudad, en tal estado? Sí. Oh, dice, ¿sabe qué? Dice, oh, gracias hermano Hughes por la palabra. Dice, pero le voy a decir la verdad, al principio, dice, nomás lo oía hablar, dice, y apagaba la radio, me caía bien mal por lo que hablaba. Claro, le dije, estaba lleno de religión, ¿verdad? Así es. Pero lo fui oyendo y dijo, el Señor me dijo, óyelo con atención y con detenimiento. ¿Ves? Pero usando ese mismo ejemplo, esta persona se sometió. Si no se hubiera sometido, pura nada, me hubiera entendido y me hubiera odiado. ¿Cuántos entienden? Decisión. Pero tú tienes que someter tu voluntad al Espíritu de Dios. Entonces igual, se trata de entender en lugar de Señor, dame más paz, Señor, ámame más. Y todo se trata nada más de entender lo que ya tienes. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. Una vez esta persona, hace años, en una iglesia, fue a predicar y dijo, oh hermano Hughes, ore por mí para que Dios me ame más. No, le dije, no voy a orar por usted por eso. Dice, no, ¿por qué voy a orar para que Dios la ame más? Le dije, eso es violar las escrituras. Y le dije, el amor dice en Romanos 5:5 y le mostré con la Biblia. Le dijo, sí, pero yo no siento que Dios me ame. Eso es otra cosa, es porque es carnal, camina en la carne, en los sentidos. Pero no puedes. ¿Cuántos de ustedes a veces te ha pasado que no duermes bien o algo? Una vez llegué yo de un viaje y llegué muy tarde, como a la 1, 2 de la mañana y llegué de predicar y de manejar largas horas y me tenía que levantar temprano. El otro día cuando me levanté había dormido 3, 4 horas. No creas que me sentía así como, gloria a Dios, aleluya, siento la presencia de Dios. ¿Cuántos me entienden? De hecho todos en la casa, incluyendo mis hijos y mi esposa, me caían gordos. Porque ya se habían levantado, tú sabes, ellos haciendo su vida y hacían ruido. Era el carnal era yo, no ellos, yo era el problema. Pero ves, cuando me levanté, me metí al baño y dije, Padre, gracias. Sí, me sentía la patada. Y empecé a alabar a Dios. Gracias, Señor, porque me amas. Gracias, Padre. Gracias porque eres bueno. Gracias porque soy templo del Espíritu Santo. No me sentía. ¿Sabes lo que quería? Estaba enojado porque me tenía que levantar porque tenía un compromiso. Quería estar echado en la cama, pero tenía un compromiso. Digo acostado. Y tenía un compromiso. ¿Cuántos entienden? Tenía un compromiso y tenía que hacerlo, pero venía carnal. Pero ves, no tiene nada que ver con Dios con los sentidos y la fe con los sentidos, cómo nos sintamos a veces. Tiene que ver lo que la palabra de Dios dice. Eso es ser espiritual. El carnal se guía nada más por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente. Esos son los sentidos, eso es la carne. El espiritual se guía por lo que dice la palabra de Dios. Y hay veces nuestra alma, si la dejas, puede venir días que te sientes muy almático y sientes que el alma te está dominando, pero tienes que volver a recordar quién eres y tienes que hablarlo. Y es cuando tu confianza se empieza a aumentar y empiezas a decir todas estas cosas. Ahorita lo mencioné, 1 Corintios 6:17, dice, el que se une al Señor, que dice, un espíritu es con él. Empieza a decir, Padre, gracias que soy un espíritu contigo en el nombre de Jesús. Gracias, 1 Corintios 6:19, gracias que soy templo del Espíritu Santo. Me sienta como me sienta, soy templo del Espíritu Santo, punto, en el nombre de Jesús y lo recibo. No tiene nada que ver cómo te sientas, pero si lo haces por fe, ese poder empieza a salir y empieza a impactar tu alma. Pero tienes que hacerlo por fe. Gracias, Señor, que tú eres la fortaleza de mi vida. Salmos 21:1. En el nombre de Jesús, en lugar de estar pidiendo fuerzas. Oh, Señor, dame fuerzas. Oh, dame fuerzas. Oh, fortaléceme. Oh, fortaléceme. 27:1. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y si lo juntas, ahorita oímos. Ahorita te dije en 1 Corintios 6:17, dice el Señor, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿dónde está esa fortaleza? Si el Señor es la fortaleza de tu vida, aquí sí que la fortaleza está dentro de ti, en tu espíritu. Y hablando la palabra es como renuevas esta alma. Y empiezas a decir, hablo fuerzas a mi cuerpo en lugar de perder el tiempo pidiéndole a Dios que te dé fuerzas.
Aleluya. Gracias, Señor. ¿Te está ayudando esto o no? Y empiezas a hablar las cosas. Y empiezas a desatar estas cosas. Y como te digo, soy igual que tú, tengo un espíritu. Soy un espíritu, perdón, poseo un alma y a veces el alma me quiere ganar en ciertas áreas y tengo que recordar lo que soy. Y tengo que hablar por fe lo que soy. Tengo que decir, soy templo del Espíritu Santo. Soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos me están entendiendo? Y empiezo a hablar estas cosas. Y empiezo a decir estas cosas. Y empiezo a confesar estas cosas sobre tu alma. Tu alma te va a querer ganar. Te va a querer ganar con problemas. Te va a querer ganar con depresiones. Te va a querer ganar con cosas. Pero empiezas a poner la palabra en tu corazón. ¡No! Y empiezas a usar tu autoridad. No, Satanás, no recibo esto. ¿Cuántos me entienden? Aleluya. Gracias, Señor. ¿Me está entendiendo? Sí. Y empieza a poner la palabra. Porque ves, Jesús, usted está bendecido. Empiece a hablar. Estoy bendecido en el nombre de Jesús. Estoy sano en el nombre de Jesús. Por la llaga de Jesús yo fui curado. No se trata de que Dios te va a sanar algún día más allá del sol. El precio fue pagado en Cristo. Amén. Y tienes que empezar a hablar y verte como sano, pero no puedes confesar una cosa y luego hablar otra cosa. Confesar una cosa y luego decir otra cosa. Tienes que empezar a hablar lo que la palabra de Dios dice que tú eres y que tú tienes. Amén. Y empezar a ver como Dios te ve. No te imaginas la cantidad de iglesias que no hablan estas cosas. ¿Sabes por qué crees que no te paso todos los domingos aquí al frente? Porque ya te hubiera hecho un emocional. Porque es para cuando algunos de ustedes, cuando el servicio estuvo bien bonito. Ay, sentí la presencia de Dios, hermano Jesús, cuando nos pasa al frente. Entonces te voy a hacer carnal. Porque vas a estar esperando nada más esas cosas en lugar de percibir a Dios por fe. Y si cuando lo he hecho es porque el Espíritu de Dios me dice, y la única razón es para ponernos de acuerdo en algo. Te doy una palabra que el Señor me dé y nos ponemos de acuerdo. Impongo manos como un punto de contacto nada más. Unimos tu fe y mi fe la unimos. Pero no lo hago por nada emocional. Ya fueras más carnal. Amén. Anduvieras más en los sentidos. Esa es la razón que no lo hago. Y lo hago a propósito. O sea, cuando digo a propósito no lo hago todos los domingos. La única vez cuando lo hago es cuando el Espíritu de Dios me habla y me dice, hazlo. Porque ibas a estar esperando cada domingo que el pastor nos pase hoy la presencia de Dios. Y es cuando entonces ibas a orar en lenguas, en lugar de orar en lenguas todo el tiempo. Cuando ibas a venir a orar en lenguas aquí. Ay, cuando nos pasa enfrente, pastor, es cuando se me pone el cuero de gallina. Ibas a andar cacaraqueando cada domingo, entonces. Y esas iban a ser tus oraciones gallina, chicken prayers. Son esas oraciones de, oh Señor, ayúdame. Oh Señor, bendíceme. Oh Señor, esto. Oh, ten piedad. Oh, ten misericordia. Y te cambia la voz y todo. Y no es fe, hermanos. ¿Y sabes lo que pasa? Que en lugar de tu confianza aumentar, tu confianza baja. Amén. Pero fe, hermanos, fe. Cuando sabes, no importa qué esté pasando, el Señor está conmigo. Lo sienta o no lo sienta, Dios está conmigo. Segunda a los Corintios 5, verso 7 dice, por fe ando, no por vista. Vista es representativo de los 5 sentidos. Vista es representativo de los 5 sentidos. Así como dice ahí, por fe andamos y no por vista, podemos decir por fe andamos y no por lo que oímos. Por fe andamos y no por lo que sentimos. Por fe andamos y no por lo que sentimos en nuestra piel, o por lo que olemos, o por lo que vemos, o por lo que escuchamos. Por fe andamos. Amén. Amén. Aleluya. Por fe andamos. Ok. ¿Cuántos están viendo eso? Por fe en la palabra. Y a veces, si no sientes, si te acostumbras a sentir la presencia de Dios y a sentir bonito todos los días, el diablo te va a derrotar porque ya no es fe. Fe no tiene nada que ver con los sentidos. Fe, hermanos, no tiene nada que ver con los sentidos. Fe simplemente no tiene absolutamente
Nada que ver con los sentidos. Dios está aquí, lo sientas o no lo sientas. Su palabra dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, en medio de ellos. Y de hecho, eso es en Mateo, pero de hecho, nada más viendo la palabra de Dios cuando dice que somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19, ya con eso, cada uno de ustedes trae la presencia de Dios. Entonces Dios está aquí. ¿Y sabes cuáles son las oraciones gallinas? Esas oraciones de, oh Señor, ¿ves? Yo he estado en iglesia donde digo, wow, ¿para qué vine? Señor, que tu presencia nos acompañe, te lo pedimos en este día. Van a abrir un servicio. Señor, te pedimos que tu presencia esté con nosotros y que nunca se aparte. Cuando el Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Qué clase de oraciones son esas? Son puras oraciones llenas de dudas. Púlpitos predican eso y por eso la gente anda llena de dudas. ¿Has oído esas oraciones? No, pastor, en serio. En la cantina yo nunca oí eso en el mundo. ¿Cuántos se entienden? Yo nunca oí eso en la cantina. Amén, bailando de cartoncito allá en los bailes, así. Tú sabes, no vengas aquí como muy santo, tú sabes a qué me refiero. ¿Ves? Yo jamás oí que me dijeron, las lenguas son del diablo. No, en la iglesia lo oí, en las iglesias. Tú sabes, ¿ves? Así. No sé yo qué es eso. Mi madre me parió en las bancas de la iglesia. Tú sabes que no, tú sabes a lo que me refiero. Pero igual estamos hablando hace, ¿no? Todos nosotros, o sea, antes de Cristo. Lo feo iba a estar que lo estuvieras haciendo ahorita. Pero bueno, ¿ves? Ahora, ¿y sabes por qué muchos cristianos viven así? Porque no han entendido esto que estoy hablando. Son cristianos que de lunes a sábado viven como demonios y los domingos son, aleluya, gloria a Dios. Van a sus hijos, Dios le bendiga. Aleluya, Dios le bendiga, hermano, gloria a Dios. Pero ves, tienes que entender quién tú eres, hermano. Amén. Un día me dijo, mira papi, me dijo, mira los marranos ya como tienen el corral, todo lleno de hoyos. Le dije, es normal, que ellos trompean así. ¿Sabes qué? Cuando veas una cabra hacer eso, esto está gacho entonces. ¿Cuántos saben? O cuando veas una cabra encaramada en un mezquite en lugar de una gallina, entonces algo está mal con eso. ¿Cuántos no va con su naturaleza? Amén. Es lo mismo cuando nosotros andamos siendo porquería y media en el mundo. Ya no va con nuestra naturaleza. Está raro eso, ¿qué no? Aleluya, no va contigo. Así que cuando el diablo te quiera tentar con cosas, dile, no, señor diablo, perdóneme, pero ya no es mi, amén, ya no es mi naturaleza. Amén, amén, amén. Perdóneme, señor diablo, pero ya no va conmigo eso. Aleluya, ¿cuántos me están entendiendo? Y sabes que hay cristianos, les cae gordo esto que estoy hablando. No sé si a ustedes aquí, pero muchos que me oyen por radio les cae gordo. Ya te dije, ese señor me dijo, yo apagaba la radio. Pero esto es así, ¿ves? Esto es así, cuando le tiras una pedrada a una manada de perros. Amén, yo me acuerdo una vez era niño, andaba en una colonia que se llama el Palo Verde en Hermosillo, en una perra en celo, una bola de perros. Y todo el tiempo andaba con esos tirabichis, andaba tirando. Agarré una pedra y nomás le tiré. Yo no sé a quién, yo nomás dije, ¿a quién le doy? Le di uno, hizo uno y salió corriendo. Así es en las iglesias, en los programas de radio. Dice salvo, el primero que dice, o sale agüitado, fue el que le dio. Fue el que le das, ¿ves? Son los que se agüitan rápido. Pero ves, tienes que hablar estas verdades. ¿Cuántos entienden? Es parte de. Ven, cállate. Cuando yo conocí a mi pastor, no lo has oído a mi pastor. Tienes que agarrar los CDs y ahí los tenemos. Cállate, ¿te acuerdas? Nubia no, pero yo sí, yo salía cada servicio. Pues no me agüitaba, era lo tremendo. ¿Sabes por qué? Porque me ayudaba. Dije, wow, me duele, pero me sana. Vámonos. ¿Qué crees? En 6 meses del 2001, eso fue en junio, cuando lo conocí a él fue como en julio, empecé a ir a la iglesia en julio, para diciembre, 0 asma. Ya no traía el inhalador, el inhaler del asma. 0 pastillas de depresión. Amén. En lugar de agüitarme. Porque ese hombre fue militar, fue a Vietnam 2 veces. No te hablaba muy lindo. No te trataba así, te trataba como militar. Así como fue militar, así trataba a la iglesia. Vámonos. Pero te digo una cosa. Este salió de la depresión. ¿Qué me importaba? Ay, el pastor habla bien duro. Decía, ¿qué me importa? Decía, lo bueno es que me sana esta palabra. Aleluya. ¿Cuántos me entienden? Cállate, tú piensas que hablo duro. Cállate. Yo soy un de esos vientecitos. ¿Has visto cuando pasa un viento que y ya se acabó así? ¿Cuántos entienden? Así nada más. No, mi pastor era un remolino con un huracán con una tormenta combinada.
Aleluya. ¿Pero entiendes estas cosas? Esto, entender estas verdades, lo que Dios ha hecho en nosotros. Todo esto que mencioné, estuve hablando y no era lo que necesariamente iba a empezar, pero wow, estuvo bueno, ¿a que sí? ¿A que sí? Y te di palabra de todas maneras. Pero ¿sabes por qué voy a hablar ahora? Quiero que entiendas esto. ¿Sabes por qué? La razón que hablé de esto es, y la otra vez lo dije, y no quiero ser como juzgar y criticar, porque no estoy criticando a nadie, pero hay muchos pastores que no confían en Dios. Y hacen todo mal, todo equivocado, confunden, están confundiendo el cuerpo de Cristo y muchos predicadores porque no tienen un orden. Y eso es lo que estuve hablando, o fue lo último que hablé el domingo. ¿Cuántos se acuerdan? Pues, pero tenemos que entender estas cosas. Y de esto se trata, de renovar el alma, entender la palabra, de discipularte, que seas un cristiano, como decía mi pastor, un creyente educado, no un cristiano mal educado como hay muchos. Hay una diferencia entre ser cristiano y creyente. Tú y yo somos creyentes, ¿cuántos entienden? Si cristianos hay un montón. No te voy a decir como decía mi pastor, pero luego que se acabe el servicio. Pero ves, mi pastor decía cualquier, se llama cristiano. ¿Me entiendes? Pero ahorita cualquiera se dice cristiano. Oye, yo acepté a Cristo hace como 3 años en la cocina tomando un café con galletas. Y no da frutos, ¿ves? Dice, por sus frutos va a ser conocido. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces necesitamos dar frutos de verdad. Y yo te digo esto, nada más créeme, no creas que esto es nomás que lo hablo nomás por agüitar a gente o algo. No, la verdad que esto pasa en el cuerpo de Cristo. Y a veces yo le platico a Nubia cuando hablo con otros ministros o algo, le digo, y no creas que me las sé todo, yo hablo con otros pastores también, con buenos ministros también, me han dado buenos consejos, también dependo de gente mayor que yo en el ministerio, en edad y todo eso. Pero yo, al mismo tiempo, yo he hablado con mucha gente también más grandes que yo, que hacen unas barbaridades, que digo, ¿dónde está tu confianza? O les explico cosas como estas que estoy explicando ahorita, y dicen, no las sabía. Si no la saben ellos, ¿cómo estará su congregación? Y por eso, si Jesús no es nuestro Señor, hermanos, la verdad que vamos a tener un cristianismo bien barato y bien mediocre. Pero si Jesús es nuestro Señor, vamos a vivir en victoria, como la palabra de Dios dice. ¿Ok? ¿Dónde abrimos ahorita? En Lucas 6:46, ¿verdad? ¿Y fue donde abrimos? Y me fui con todo esto, pero bueno. Lucas 6:46, ¿qué dijo el Señor? Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Te acuerdas? Curios, dueño, amo, etcétera. Ya lo dije ahorita. Sí, ¿verdad? Y no hacéis lo que yo digo. Bueno, ¿cuántos saben que es bueno repetir? La fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿A que sí? Es bueno repetir, ¿a que sí? Bueno, ahora mira lo que dice aquí. Dice, y luego dice el 47. Y todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, nota esto, quédate, y oye mis palabras y las hace, o indicaré a quién es semejante. O sea que no nomás es oír. ¿Te acuerdas que te dije del griego oír? La palabra en el griego quiere decir atender o considerar lo que se ha dicho para hacerlo. ¿Se acuerdan? Lo vimos el domingo pasado. Le hablo mucho del griego y el hebreo porque fue los idiomas que la Biblia fue traducida. Son idiomas bien complejos. A veces tengo que pasar horas estudiando todas estas cosas. Y a mí me gusta estudiar el hebreo antiguo más bien. No las nuevas cosas que hay en los internet no son muy buenos. Entonces tengo que pasar más tiempo estudiando porque lo estudio en papel yo. Y esta palabra quiere decir atender, considerar lo que se ha dicho para hacerlo. O sea, tienes que hacerlo esto. Amén. Ok. No nomás oírlo, hacerlo. Ok. Ahora. Primero los Corintios 14. Versículo 38. Así que el que ignora, ¿qué dice? Ignore. Esto lo que Pablo quiso decir, si alguien quiere estar ignorante en algo, entonces quédese ignorante, pero tú y yo no, ¿a que sí? Tú y yo queremos aprender, ¿a que sí?
¿Sí? ¿Quieres aprender? Ok, entonces vas a aprender. Y luego, en el versículo 40, 1 Corintios 14, verso 40, dice, pero hágase todo decentemente. ¿Y qué dice? Y con orden. La palabra decentemente quiere decir con decoro, con honra, con reverencia, con honor, con estimación. Y lo último que hablé de esto, y vuelvo a decir lo mismo, nadie me vaya a malentender que es una crítica a nadie, pero esto pasa, hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo. Y por eso muchos pastores no confían en el Señor, confían en la venta de tamales, confían en la gente, confían en esto, confían en el otro, y traen confusión a la gente más nueva. Pero una de las cosas que si tú tienes años aquí en esta iglesia y tienes sirviendo, sabes que aquí, porque la palabra sí lo hace, demandamos excelencia en el ministerio. ¿Te fijas qué orden hay? ¿Te fijas que no está en una iglesia donde están los niños y que no te dejan oír? Y en años pasados gente se iba de aquí porque, ay, si no está mi niño aquí, yo no me quedo. Bueno, pues lo siento, pero pues ni modo. Porque no querían dejarlos en las guarderías. Gracias a Dios por los ministerios y ayudas. Gracias a Dios. ¿Cuántos entienden? Pero te iban a perturbar, no te iban a dejar oír. ¿A qué sí? Ay, yo he estado en iglesias donde ven la criatura, pues luego el pañal huele a naturaleza en todo el santuario. Amén. ¿Sabes por qué? ¿A qué íbamos? Nomás a cotorrear, a jugar y a jugar iglesita y religión nada más. Mi pastor me enseñó eso, no vengas a la iglesia a jugar iglesia. ¿Se acuerdan de ese dicho? No vengas a jugar iglesia. Amén. Frank siempre se acuerda. Estaba hablando con Frank ayer antes y me dice, me acuerdo tanto del pastor Arnoldo. Y un día dice, nomás me dijo así, Frank, dijo, no vengas aquí a jugar iglesia. Nomás me usó como ejemplo porque yo no venía, yo me quedé así, dijo así. Y al final me dijo, no te vas a ofender, nomás te hice a ti como ejemplo, yo sé que no, como pude haberle dicho a otro. Entonces, no venimos a jugar iglesia, venimos a aprender la palabra. No venimos a sentir emociones, venimos a instruirnos. Venimos a renovar nuestra alma con la palabra de Dios. Por eso no te doy mis ideas, te fijas, te doy lo que dice la palabra de Dios. Porque en la palabra hay vida. Cuando dejas que estos versículos entren a tu corazón, es donde está lo sobrenatural. La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Así como a veces ¿cuántos de ustedes toman el tiempo y se sientan cuando van ya sea a desayunar, comer o cenar o lo que sea? ¿Sí? O sea, tomas el tiempo a que si te sientas y tomas el tiempo y dejas de hacer otras cosas porque pues vas a comer, lo cual está bien. Pero igual debemos de dejar otras cosas y tomar el tiempo para venir a oír la palabra. ¿Alguien diga amén? Ok. Y esto es lo que estaba hablando porque el Espíritu de Dios me habló algunas cosas. Yo estaba diciendo el desorden que hay, muchos pastores no confían. Tú sabes que nosotros nunca hemos confiado ¿te fijas que nunca hemos vendido tamales ni nada? Hemos dependido del Señor y del plan financiero de Dios, diezmos y ofrendas. No hemos obligado a nadie, hemos enseñado los beneficios y creo que si los has hecho con fe, has recibido los beneficios. Amén. No tenemos un mantequero ahí vendiendo esto para pagar esto y el otro y aquí usamos miles de dólares cada mes. Amén. Y otra gente es alimentada. La única razón que tengo la página de internet con audios y videos realmente no es para usted y no se va a ofender. Usted está aquí y usted puede tener los DVDs y los CDs y todo eso. Más bien lo hago por nuestros socios por fuera. Y ellos invierten también. Algunos de ellos siembran, ¿ves? Por eso tenemos el dinero para sostener esa página y todo lo que hacemos por fuera. Aleluya. Ahora usted se puede aprovechar también, pero lo correcto es que usted esté aquí. Y puede aprovecharlo también de vez en cuando. A veces no pudiera venir por alguna buena razón, de verdad. Pero normalmente esto no es para usted. Todo el internet, todo lo demás, radios y todo es para en otros lugares, para alcanzar a otra gente. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Hace sentido a que sí? Hace sentido, ¿verdad? Porque usted está aquí, gloria a Dios. Ahora, ¡ay, Señor! ¿Estás listo? Voy a entrar con eso. Hágase todo, ¿qué dice? Decentemente y con orden. Voy a decir algo que a veces, bueno, en fin, pero lo tengo que hacer. Vaya ahora a la primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5. Incluso es bueno para que usted entienda un poco esto que voy a hablar, un poco usted entienda un poco el gobierno de la iglesia, de esta iglesia. Y creo que debería ser el gobierno de todas las iglesias, pero no todos lo hacen así. ¿Ok?
Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5. Eso fue lo que dejé en la última sesión. ¿A que sí? Y ahorita va a entender de lo que voy a hablar, porque es tan importante tener gente de verdad detrás de los púlpitos que predican, gente ordenada. Y ahorita le voy a explicar esas cosas. No nomás cualquiera que predique. Una cosa es testificar. Y también digo esto porque hay gente que no quiere testificar ya. Porque dicen, si empiezo a testificar, luego voy a terminar predicando y yo no quiero que Dios me llame a predicar. Número uno, Dios no te va a llamar porque hagas eso. El llamado es de antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Testificar es una cosa y predicar atrás de un púlpito son dos cosas diferentes. Todos los nacidos de nuevo fuimos llamados a testificar de Jesús, de la salvación, de sanidad. Pero no todos fuimos llamados a estar atrás de un púlpito. Eso ya es otra cosa y tenemos que tener cuidado. Amén. Entonces, porque estás hablando de unciones ya específicas. Y desafortunadamente hay gente que hace, yo vengo de iglesias donde el pastor estaba predicando y el que gritara más de las ovejas, el que más grita, amén, gloria a Dios, aleluya, Cristo vive, al rato ya lo veíamos predicando. Ok, vamos a ver qué dice la Biblia de eso. ¿Quiere usted saber esto? Es importante entender, ¿a que sí? ¿Qué dice la Biblia? Ok, Primera de Pedro, capítulo 5. Nota, empieza diciendo en el versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ancianos no está como lo entendemos nosotros en nuestro español de viejitos o cosas así. Anciano está hablando de gente madura en una iglesia local. Voy a hablar de una hora de una iglesia local. ¿Ok? Voy a hablar cómo debe de ejercer confianza en Jesús primeramente. Pero Jesús es el autor de la iglesia local. Pero hay iglesias locales que no hacen su trabajo. Es un desastre, un desorden en los ministerios de ayudas y las predicaciones te van a matar si las sigues oyendo. No hay palabra, pura religión. Puro piensan que pasar aquí al frente y orar por la gente ya. No es lo que la Biblia dice. Ya te expliqué por qué yo no, ¿te fijaste por qué yo no te paso todos los domingos? Ya te expliqué por qué. Bueno. Dice, ruego a los ancianos que están entre, la palabra ancianos está hablando de gente en el liderazgo o gente madura que están en el liderazgo. Entre vosotros, dice, yo anciano también, era un apóstol, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Siga leyendo. Dice, apacentad, ¿ves? Apacentad la grey de Dios. Dices, apacentad, está hablando de alimentar. Entonces, Santiago dijo algo, lo mencioné la otra vez en el capítulo, Santiago capítulo 3, en el versículo 1, vaya para allá, no pierdan su lugar. Pero Santiago capítulo 3 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Estás hablando de alimentar. Cuando gente predica atrás de un púlpito constantemente, estamos hablando de alimentar. ¿Estás seguro esa gente? Número uno, Dios los llamó, están ungidos. Y si Dios los llamó, están ordenados. La Biblia habla de ordenación. La Biblia habla, ahorita te lo voy a mostrar. Por eso hay tanta gente en ignorancia. Hay mucha gente predicando, pero hay más ignorancia que nunca en el cuerpo de Cristo. Doctrinas erróneas, confusiones. Por ejemplo, en Virginia, yo estaba allá en Virginia, allá al noreste del país. Está lleno de iglesias cristianas. Los Ángeles está lleno de iglesias cristianas. ¿Y cómo es posible que voten por gente que apoya el aborto y el matrimonio homosexual? ¿Sabes por qué? Porque no están los ministros y la gente no está haciendo un buen trabajo. Ponen nada más a cualquiera a predicar. Cuando yo veo y oigo de un pastor que nada más invita a una persona, nada más así, luego yo inmediatamente empiezo a cuestionar la integridad de ese pastor y el conocimiento en las escrituras. Porque si no entiende el gobierno de una iglesia, de la iglesia local, entonces dudo que entienda el resto de las escrituras. ¿Qué silencio? Ahorita están muy contentos. ¿O están ahora empezando a... Ok, ahí va, a eso lo voy a empezar. Mira lo que dice. Apacentar la grey. Apacentar quiere decir alimentar.
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, no como teniendo señorío o dominio sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Te fijas? Sino siendo ejemplo de la grey. No te puedo obligar a servir, no te puedo obligar a venir, pero te puedo enseñar qué dice la palabra de venir, de congregarse, de servir, de dar. No lo puedo obligar. Pero si ya vas a empezar a servir, entonces te he enseñado los requisitos de servir. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿de quién está hablando? De Jesús. Relájense, hombre, todo está bien. Esto que aprendan esto. Es bueno que aprendan, es bueno oír. ¿Cuántos entienden? Especialmente todos nosotros como servidores. Y en general, créeme, a algunos pastores les va a ayudar esto, créemelo. Por fuera. Tal vez aquí en Douglas también. Igualmente, verso 5, jóvenes. Jóvenes, no nomás está, la palabra jóvenes aquí no habla de jóvenes así como estos muchachitos que están aquí. Estaba hablando de gente joven también en el Señor. Puede incluir ellos, pero puede incluir gente nueva en el Señor. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos o sometidos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste, ¿qué dice? A los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Ve la palabra someter ahí? La palabra someter viene del griego jupotazo. Jupo, ¿cuántos saben? Jupo, abajo. Jupotazo. Jupotazo, o sea, quiere decir subordinar, recibir una orden o consejo, obedecer, pero es porque te sometes a alguien. Amén. Ahora, ¿sabes por qué lo predico con libertad? Porque me sometí y me sigo sometiendo a gente. Hasta el día de hoy. No soy un insubordinado. ¿Sabe lo que es insubordinado? ¿Cuántos entienden esa palabra? Insubordinado, insubordinado. O sea, que no te sometes, que no sigues órdenes, exactamente. Eso es un insubordinado. Ponme otra vez esa versión, come on. La que estaba ahorita ahí, en el griego. ¿Ves? Nota una de las definiciones, una de esas definiciones dice subordinar. O sea, insubordinar sería lo contrario. Sub, abajo. ¿Cuántos entienden? Submarino. ¿Sí? La palabra jupo viene del griego. ¿Has oído la palabra hipo en español? Donde tenemos la palabra hipotermia, termo, calor, hipo, baja, bajo de temperatura. Entonces de ahí viene jupo o hipo o hipo, que usamos en español de jupo. Tazo quiere decir un asignamiento. Entonces juntas las dos palabras, quiere decir poner tu asignamiento bajo alguien más. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Aleluya. Vámonos a Hechos, capítulo 13, por favor. Créeme, hay gente en el cuerpo de Cristo que necesita aprender a confiar verdaderamente en el Señor. Y voy a hablar ahorita específicamente, como dije al final de la otra sesión y de esta, de gente que está entre los 5 dones ministeriales. Especialmente pastores a cargo de una congregación. Que la congregación no es de un pastor, es el Señor Jesucristo. Pero cada pastor está bajo, él es el príncipe de los pastores, ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Entonces cada pastor local debe de someterse al Señor, no a lo que su denominación o lo que ellos piensen o digan, sino lo que la palabra de Dios dice. Y hacer las cosas decentemente y con orden. Si tú hubieras sabido a la presión que fue cuando recién empezó gente a venir a este local, porque cuando estábamos primero allá en la 11 y la G, y luego nos cambiamos para acá y venían gente de visitas y la presión. ¿Cuántos de ustedes sugieres están aquí de hace muchos años sirviendo? Tal vez hermana Cintia se acuerde, alguna que ella se enteró o algunos de ustedes sugieres que ya no voy a venir si mi niño no lo tengo aquí. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué si hubiera cedido a esas presiones para tener contenta a esa gente? No hubiera agradado a mi Dios y al que me llamó. ¿Cuántos entienden? Porque de hecho el tener los niños
en sus clases es beneficio para la gente, para el resto. Y luego en ese tiempo estábamos en radios en vivo estuvimos en algunas radios y pasábamos la enseñanza en vivo y las cámaras y todo, y ¡guau! Un niño lloraba, no podíamos tener niños. ¿Cuántos se entienden? Pero tienes que hacer las cosas como dijo Jesús, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Dónde está, pastor, lo que Jesús dice? Aquí, porque esta palabra es Jesús. ¿Sí me entiendes? Está fácil. Hechos capítulo 13, mira lo que dice ahí en el versículo 1. Qué bueno que vine. Hechos 13:1. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Dónde estaba esa iglesia? En Antioquía. Profetas y maestros. Y menciona a los profetas y maestros. ¿Cuántos saben que profeta y maestro está dentro de los 5 dones ministeriales? ¿Sí? Entonces, entre esos profetas y esos maestros estaba Bernabé, estaba uno que se llamaba Simón, luego Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Y mira quién estaba ahí, Saulo. Ya habían pasado algún tiempo de la conversión, lo vimos la vez pasada en el capítulo 9, pero para este tiempo ya habían pasado algunos años. Tú y yo leemos capítulos en minutos, pero son años los que pasaron. Pablo no recibió al Señor y ya era profeta y maestro. De hecho, Pablo nos revela en otra parte, primero empezó predicando la palabra de Dios. Pero quiere decir que ya tenía un llamado. Pablo dijo, cuando Dios le agradó y me apartó desde el vientre. ¿Cuántos entienden eso? Y luego nota lo que dijo, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, estaban ministrando al Señor: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ves? La imposición de manos cuando ordenan. Aquí fueron ordenados, los despidieron, fueron enviados. Yo fui ordenado. Ven, ¿dónde está mi teléfono? ¿Sabes qué? Dejé mi teléfono mi hijo, ¿puedes ir por mi teléfono allá? Y mi hijo, ve a la oficina, mi hijo, por favor, y trae mi teléfono. Y te voy a enseñar una imagen para que lo pases. La otra vez le tomé una foto. ¿Sabes cuándo yo fui ordenado? El 9 de marzo del 2003 en el Hotel Gadsden. ¿Algunos de ustedes estuvieron ahí? Impusieron manos y fueron ordenados. Mucha gente está predicando y ni siquiera están ordenados. Están violando las escrituras. No estoy hablando de testificar cuando le hablas a alguien en la calle. No me vas a malentender. Eso es diferente. Estoy hablando cuando estás predicando. Son llaneros solitarios. No están bajo nadie. Nadie tiene una cobertura. Nadie los... ¿Cuántos me entienden? Sí. Ok. Creo que está aquí. Y tengo otros 2 certificados, pero este fue el primero. ¿Ves? En lo que tengo esa imagen. Ve ahí 13 y luego dice, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Ándale, yo fui enviado. ¿Ves? ¿Te fijas que yo no soy producto de divisiones? ¿Te fijas lo que te dije el domingo? Alguien dice, pues yo tengo un llamado, ok, vete a los pueblos. Vete a Chihuahua, a la capital. ¿Te acuerdas que es un ejemplo? O alguno que me oiga. O vete a otra parte. Cuando hacemos las cosas con orden y hay un llamado de parte de Dios, Dios va a respaldar como nos ha respaldado en este lugar. Porque es un milagro que esta iglesia esté viva. Y todo lo que ponemos y todo lo que invertimos, miles y miles de dólares, no de pesos, cada mes, 20,000, 25,000 dólares por mes,
para seguir adelante. ¿De dónde sale todo eso? Es el Señor que habla a los corazones de gentes. Y no vendemos tamales sin vender ni un tamal. Y gente se enoja por eso. Yo le doy gloria a Dios. Yo no lo hago por enojar a nadie, pero le estoy dando gloria a Dios y es una verdad, porque yo entiendo estas cosas. Y a más las estudio, más las entiendo y más agradezco al Señor. ¿Ves? Fíjate ahí. Ya está, mijo. ¿Ves? Bueno, ahora. ¿Te ves? Mira ahí. Ahí está la firma de mi pastor, mira. Apaga todo ahí. ¿Puedes apagar todo? Ahí, ¿lo puedes saber? 9 de marzo del 2003. ¿Lo alcanzas a ver? Públicamente separamos y lo ordenamos como pastor, ¿ves? Por autoridad y orden de la corporación. El día 9 de marzo del 2003. Ahí está la firma de Gloria. Gloria García era la secretaria en aquellos años. Y ahí está, esa es la firma del pastor. Ese certificado tiene un valor muy sentimental para mí. ¿Ves? Y tengo otros de la Fraternidad Cristiana de Fe y el de Fred Price, de la congregación de Fred Price, Crenshaw Christian Center, en el 2013. Es el más reciente. No estoy hablando, pues ahora, quiero que entiendas esto. ¿Ok? Vaya al capítulo 15, por favor. Qué bueno que vine. O sea, tú no estás en una iglesia con un pastor mostrenco, orejano. Amén. Nota que dice en el versículo 1, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Dónde empezó la primera iglesia en el libro de los Hechos? En Jerusalén. ¿Sí se acuerdan? Sí, quédense con esa idea. Jerusalén. Y algunos de otros lados a los apóstoles. Nota lo que dice, subraye eso: apóstoles y ancianos. ¿Quién fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén? ¿Sabe usted? ¿Ah? ¿Quién fue? Santiago. Santiago, el hermano del Señor, fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. El de Santiago, aquí la epístola de Santiago. Santiago fue el primer pastor. Entre esos ancianos entonces estaba Santiago y estaba el cuerpo de ancianos que ayudaban al pastor Santiago con la congregación de Jerusalén. El pastor siempre se le conoce como el anciano, a diferencia de los ancianos, pero también el pastor está dentro de los ancianos, pero se hace una diferencia de el anciano, que es el pastor. Entonces, ustedes que están aquí, algunos de ustedes tienen certificados de ordenación. Entonces, estás entendiendo el valor de ese certificado. Entonces, aprécialo, valóralo. No es cualquier cosa. Ahora, aquí viene. Nota que dice los ancianos. ¿A que sí? Ellos pues, dice, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, ahí estaba la iglesia, fueron recibidos por la iglesia, o sea, la congregación, y los apóstoles. Nota, está entre los 5 dones ministeriales. ¿Cuántos se acuerdan? De acuerdo a Efesios 4, verso 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro. ¿Cuántos se acuerdan? La diferencia entre esos 4 a un pastor es que un pastor está a cargo de una congregación local y depende del llamado de un pastor. No todos los pastores fueron llamados a predicar. Un día le dije, este pastor me dijo, ¿sabes qué? Dijo, casi estoy en la quiebra por andar te copiando, estar en radios y estar regalando material. Le dije, Dios te llamó a eso. No, no lo hagas.
Y tuvo que salirse de todos esos lugares y cortar todos esos gastos. Pero le dije, ¿a qué Dios te llamó? Dijo, ya ni me acuerdo. Dijo, dijo, se puso a buscar al Señor en ayuno y oración por 7 días. Y el Señor le trajo memoria. Dijo, yo te llamé a pastorear esta congregación. Quédate aquí nada más. Te fijas, muchos pastores no saben ni a lo que Dios les llamó. Andan haciendo cosas que Dios ni les llamó. No hay respaldo, no hay gracia. Por lo tanto, la fe no funciona para eso. ¿Está entendiendo? Amén. Ahora, qué bueno que vine. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarlos que guarden la ley de Moisés. O sea, habían creído que Jesús era el Señor, pero seguían con religión. Por eso yo soy tan celoso de esto. ¿Vamos a predicar el mensaje de fe o qué vamos a predicar? Entonces dice, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Pedro era un apóstol, ¿te acuerdas? Pero Pedro era un apóstol, era un anciano en general dentro del cuerpo de Cristo. Oye esto, pero no era un anciano en la iglesia de Jerusalén. ¿Entendieron eso? ¿Se entendió eso? O sea, un anciano. Kenneth Copeland ahorita es un anciano en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Pero no es un anciano en una iglesia local o en cualquier iglesia local. Pero es un anciano en el cuerpo de Cristo. No por la edad necesariamente, sino estamos hablando por el tiempo ya en el cuerpo de Cristo. Kenneth Hagin fue un anciano. Ya está en el cielo. Mi pastor dentro del cuerpo de Cristo era un anciano. No por la edad, no estamos hablando de edad necesariamente, podría aplicarse a la edad, pero en este caso estamos hablando por madurez. Atención, madurez. ¿Vamos bien ahí? ¿Están entendiendo? Es necesario que ustedes entiendan también esto. No puede ser nuevo en estas cosas, sino entendido. ¿Cuántos entienden? Entendido. ¿Se acuerdan que Pablo dijo en Efesios que no seamos ignorantes, sino que entendidos en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan? Esto es parte de la voluntad de Dios. Amén. ¿Están bien? ¿Están bien o no están bien? Yo creo que estoy enseñando muy bien esta noche. ¿A que sí? Déjame mostrarte esto. Porque para mí esto es parte de la Biblia. Y te digo una cosa, a mí todo esto en la Biblia me gusta mucho. Bueno, ahora vaya caminando al capítulo 15, ahí mismo capítulo 15. Vaya hasta el versículo 22. Acuérdense, estaban atendiendo un asunto. ¿Se fija? Un asunto. Yo he ido a iglesias, incluso a otros estados, he viajado por dirección del Señor. Obvio es, no voy a meterme en cualquier cosa. Pero he ido a iglesias, a otros lugares, como un anciano en el cuerpo de Cristo, y más bien un anciano aquí. Todavía no llego al nivel de mis padres en la fe. Todavía no estoy ahí. No me considero, no lo dije en esa manera. Pero estoy hablando que estos pastores me respetan y me honran como el anciano de esta iglesia y como un maestro en el cuerpo de Cristo. Cuando dije anciano, quiero que lo entiendan, que yo no me estoy dando paquetes y no estoy, porque no tengo ni el tiempo ni la edad que tienen mis padres en la fe. Yo respeto mucho esos oficios en el cuerpo de Cristo. Pero si yo sigo bien, sigo así, un día voy a estar en esa posición. Pero no lo hago por estar en esa posición, lo hago por amor a Dios. Pero cuando haces estas cosas bien, Dios te respalda. ¿Cuántos me entienden? Amén. Pero quiero clarificar eso cuando dije eso, porque no me estoy jactando en ninguna manera. Y estas cosas que yo mismo hablo, yo mismo les tengo mucho temor a estas cosas. Respeto, quiero decir. Cuando digo temor, un alto respeto. Yo no ando en oficios ni en unciones que Dios no me puso. Ando en lo que Dios me puso. Y Dios me ha ido... ¿Te fijas que no soy el mismo que empecé? Algunos de ustedes me conocen desde que empecé. ¿Cuántos saben que no soy el mismo desde que empecé? Amén. Ni en mi manera de enseñar soy el mismo. No sé si te fijas, vas madurando, vas entrando en edad, vas madurando, vas caminando y el Señor te va exaltando. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, ahora. Pero tengo que ser humilde y que tengo que reconocer estas cosas. Pero bueno, estoy hablando en ese sentido, pero he ido en esa calidad, de acuerdo aquí a la Biblia, y pastores me han dado el privilegio y el honor de arreglar asuntos parecidos a estos.
Y yo con mucha humildad y con mucho cuidado lo hago, porque no voy ahí a jactarme. ¿Cuántos me entienden? Tienes que respetar estas cosas. Estas cosas son sagradas, son espirituales y son sagradas. Amén. Entonces mira en el capítulo 15, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones, nota esto, varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas, varones, nota que dice varones principales. Esos eran líderes en esa iglesia, pero eran líderes maduros, porque puede ser líder, pero no ser muy maduro. Pero nota que fueron enviados con la autoridad. Te vuelvo a poner el mismo ejemplo. No sé, no me acuerdo si Juan, tal vez Juan no estaba ordenado, Juan Ciscomani, cuando venía para acá, pero era miembro del cuerpo de ancianos cuando estaba mi pastor. Y una vez me llamó porque iba a venir por su trabajo con el gobierno, iba a venir para Douglas. Y me dijo, voy a estar el jueves. Creo que me habló como un miércoles o algo así, o un martes. Dijo, el jueves voy a estar ahí. Dijo, si quieres que comparta la palabra, avísame. Le dije, le voy a avisar al pastor. Eso hace una persona madura. Porque él se somete a su pastor, ¿qué no? Yo le avisé al pastor. ¿Por qué? Porque si había algo ahí, una desobediencia de parte de ese, el pastor, tal vez el pastor lo había sentado, tal vez había un desacuerdo entre mi pastor y él en alguna área, yo no lo iba a dejar predicar. Es bienvenido, pero no lo iba a dejar predicar. Por eso, cuando vino el pastor Samuel, me dijo el pastor Samuel, oye, me dice, ¿me das permiso? ¿Puede ir Anaí y Oscar a la casa? Ahí se habían quedado para desayunar con ellos en la mañana. ¿Te fijas? Me llamó. No lo hizo a escondidas. Eso hace una persona madura. Yo cuestiono a estos pastores que invitan sin jamás, nomás, pues, ¿te ves la inmadurez? Cuando yo cuestiono la inmadurez en el gobierno, cuestiono entonces su inmadurez también en la palabra. Nota, sigue leyendo. Qué silencio, Te voy a contar el chiste de los perros otra vez y de las gallinas para acá. Ok. Varones principales. Esa palabra hagiomai en el griego quiere decir líderes entre los hermanos. Y dice, y escribir por conducto de ellos, mira, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están ¿en dónde? En Antioquía. O sea, le iban a escribir a los hermanos de la iglesia de Antioquía. ¿Estaban en dónde? En Jerusalén. Ya leímos ahorita que sí. Y luego dice, por cuanto hemos oído, aquí viene, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos ¿qué? Orden. ¿De dónde crees que viene la palabra? Dimos un certificado de ordenación. ¿De dónde crees que viene ordenación? De una orden. Cuando a mí se me dio un certificado de ordenación en marzo del 23 es porque se me dio esa orden y el Espíritu de Dios habló al pastor y a sus líderes y fui enviado porque iba a predicar el mensaje de fe. No andamos ordenando nomás así. Gente no va a predicar el mensaje de fe, no me interesa ordenarlos. Ahora, puedes que alguien se acerque por certificados y credenciales. Luego nos hemos dado cuenta, ya nos ha pasado, nos mintieron, pero bueno. Pero nomás que se cancela esa ordenación. Incluso se nos regresaron los certificados, ¿verdad? ¿Te fijas que estas cosas son sagradas? Amén. No puedes enseñar a predicar a laicos nada más. ¿Sabes lo que es un laico? Pues si todos ustedes son laicos. Es un ejemplo. Laicos, mira. Que no tiene órdenes. Órdenes viene de ordenación. Cléricas, quiere decir que el clero tiene que ver con la iglesia. Es una palabra católica esa, pero. O eclesiásticas, de ahí viene la palabra griega eclesia, de iglesia. Una persona no ordenada sin credenciales para ejercer el ministerio. Y luego México mismo, no es una crítica a mi país, pero mismo México, el gobierno dice, somos un estado, dicen,
Laico, ¿has oído eso? Laico, eso quiere decir independiente de cualquier organización o confesión religiosa. Ejemplo, estado laico o en una enseñanza laica. Pero las dos primeras definiciones de laico tienen que ver con las cosas de la iglesia. No puedes poner a predicar atrás de un púlpito. Es ilegal eso. Y hay pastores haciendo eso, invitando gente así. ¿Sabes por qué? Porque esos pastores no confían en Jesús. Jesús no es su Señor. Come on, iglesia. Es una buena información esta. Es una buena información. No estoy hablando de testificar. ¿Cuántos me están entendiendo? Andas en la calle y le testificas a personas. No estoy hablando de eso. ¿Cuántos entienden eso? Todos lo debemos de hacer. ¿Cuántos entienden? Creo que un día tú me dijiste, ¿verdad, amigo? Allá en Agua Prieta, una vez saliste a testificar un sábado o algo así. O no me acuerdo quién de ustedes me comentó. No estoy hablando de eso. Todos debemos de testificar. Estoy hablando, ¿ves? Todas las personas que han venido a predicar aquí o son ministros ordenados o fueron enviados por su pastor. Cuando yo le hablé a mi pastor me dijo, sí, dijo, está bien, que él esté, no hay ningún pastor, habrá un problema. No, dijo, no hay ningún problema. Haz de cuenta que fue enviado. Amén. Pues estaba bajo esa unción ya. ¿Cuántos entienden eso? ¿Sí? Y tenemos entonces que valorar estas cosas y entenderlas, porque eso te va a ayudar a confiar, a hacer las cosas decentemente y con orden. Y yo en lo personal, yo soy así. Cuando yo vi cómo mi pastor manejaba esto, eso me dio confianza en recibir más la palabra de Jesús a través de él. Porque dije, estoy en una iglesia con orden, porque yo no venía de iglesias con orden. Ya te dije, venía el que más gritaba después del pastor ahí, al rato estaba predicando. Y recibíamos la misma enseñanza, estaba en la misma capacidad de lo que el pastor hablaba y lo que recibía ese hermano, lo teníamos que recibir igualito y no es imposible. Incluso el pastor también lo ponían en un calendario ahí cuando le tocaba predicar. Tú no ves aquí ni un cochino calendario cuando me toca predicar. Yo soy el que decido cuando me siento. ¿Cuántos están entendiendo? Así como la otra vez. Cochino calendario ahí. Le toca al hermano Hughes ahora le toca al hermano fulano, ahora a la hermana Mangana. No. Y no porque me quiera creer el papá de los pollitos aquí, sino porque estoy bajo orden de Jesús. ¿Ves? Y yo entiendo estas cosas. No dimos orden, dice aquí. Y han inquietado con palabras perturbando vuestras almas. ¿Te fijas? La renovación del alma, mandando circuncidaros y guardar la ley. Pero mira la diferencia, mira el 30. Así pues que los que fueron enviados, los que sí fueron enviados, ¿te fijas la diferencia? Descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación, y luego dice, y Judas y Silas, que estaban dentro de esos líderes, como ellos también eran profetas, consolaron, quiere decir que dieron el don de profecía. ¿Cuántos entienden? Porque la profecía es lo que hace. Y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Te fijas que los que fueron enviados legalmente, con orden, decentemente y con orden? No cualquier tontorrón. Ahorita cualquier tonto pone una cámara, un teléfono y ya estoy predicando. Ahí están la gente tonta. ¿Has averiguado de dónde salió ese hombre o esa mujer que están hablando? ¿De dónde? ¿Quién lo apoya? ¿Dónde está el certificado de ordenación, sus licencias? Yo no oigo a ninguno tonto de esos. A ninguno. No me voy a perder mi tiempo ahí. Si no sé quiénes son. ¿Cuántos están oyendo? ¿Sabes por qué gente confía en este ministerio? ¿Sabes por qué hay gente por fuera que ve y se alimenta? Y qué bueno que lo hagan. Dice, haz partícipe de toda cosa buena que te instruye en la palabra. ¿Que no? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye en la palabra. ¿Qué no dice así la Biblia? ¿Sabes por qué hay gente que siembra en esta iglesia? Por fuera ni siquiera conocen ahí. Lo único que ven es este escenario. ¿Cuándo fue el domingo? Me habló un socio y dijo, pastor, dijo, pudimos sembrar, ¿qué? ¿Cuánto tiene? No me acuerdo, 12 yardas, dijo, para el proyecto. $1,200. Y ni siquiera conoce aquí. Pero ¿sabes qué? La palabra que se le da. Y sabe que yo no soy producto de ninguna cochina división, ni ando de mostrenco, ni me envié yo solo. Tenemos que respetar estas cosas con temor y temblor. ¿Ves?
Y ahora en una iglesia local, cuando una persona tiene un certificado, entonces bajo esa orden del pastor local, entonces tú ves gente aquí, dirigir los servicios, dar los anuncios, ministrar en diferentes capacidades. ¿Ves? Localmente. Pero pudiera también decirle a alguno de ellos, bueno, ¿ves? Pero ves la diferencia, enviados bien legalmente. Es decir, bueno, ¿saben qué? Quiero que vayan a la iglesia de los Mochis, a Culiacán, voy a hablar con el pastor para que los reciba allá, si el pastor los quiere que ministren en un servicio para varones, damas o la palabra. Bueno, ¿te fijas la diferencia? Vas con la orden, vas con la bendición. De la otra forma, nomás vas tú como mostrenco, como orejano. Aleluya. Perdón que use puras palabras que tenga que ver con becerros. ¿Entendió? ¿Se entendió esto? Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestra página de internet en www.mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre iglesias y ministerios asociados, visite nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en este ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411 mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestra página de internet o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico palabradefeccc@yahoo.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, el código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.